María Victoria Arce Montoya es nacida en Manizales, licenciada en educación preescolar, especialista en informática educativa y doctora honoris causa en filosofía, letras, artes y humanidades. Se destaca como gestora cultural, escritora y promotora de la literatura, siendo presidenta de la Real Academia para la Preservación de la Cultura y las Lenguas Madre y embajadora cultural en diversos espacios internacionales. Ha centrado parte de su trabajo en la difusión de la poesía japonesa en el ámbito hispano, consolidándose como referente en este campo. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos su historia y su obra. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora Charlas con Ángela. Hoy estamos con María Victoria Arce. María Victoria es una poeta, pero también escritora de libros de niños y se ha especializado mucho en la cultura japonesa. Bienvenida a nuestro programa, María Victoria. Doctora Ángela, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, María Victoria, vamos a empezar hablando de su ciudad natal. Usted nació en Manizales, la ciudad de las faldas, la ciudad de las lomas. Cuéntenos cómo fue esa infancia ya en un clima no tan tropical como el de Cali, ni mucho menos como el de la costa atlántica. Bueno, Manizales es una de las ciudades más hermosas del mundo. De hecho, el año anterior se ganó un premio por ser la mejor ciudad para vivir. Sus lomas en mi niñez eran esa magia que me conducía a llegar a la casa de mis abuelos. Teníamos ese privilegio porque los trayectos en carro eran muy cortos y teníamos esa oportunidad de bajar desde la 23, que es la avenida principal en Manizales, luego desplazarnos y llegar a esa casa de los abuelos, que de ahí es donde salen muchos de mis escritos, de esos viajes desde mi casa hasta la casa de mis abuelos, que era un paraíso, un mundo mágico, era de esas casas antiguas, grandes, con tres patios, el patio de ropas, el patio, la huerta, como le decían, la ramada y la ebanistería de mi abuelo. Manizales es una ciudad bellísima. ¿Y usted fue una de cuántos hijos? Yo soy la tercera de cuatro hijos, dos hermanos mayores, una hermana de un hermano y una hermana menor. ¿Y qué recuerdos tiene usted de su infancia? De mi infancia lo que más recuerdo eran esas idas a las casas de mis abuelos, porque yo pasaba allí todos los fines de semana y era supremamente emocionante. Además, me tocó como el alma en este momento esa pregunta porque es de los recuerdos más bellos que yo tengo en la casa de mis abuelos, todo lo que pasaba allí. De hecho, uno de los poemas habla de esos lunes en la casa de los abuelos, que todo el mundo se tenía que levantar súper temprano y apenas se levantaban, la abuelita quitaba las sábanas y que eran blancas. En ese entonces eran blancas y tenían que volver a quedar blancas. Eso era muy bonito. Trabajar en la carpintería con mi abuelo. Yo era muy niña, pero él tenía las herramientas pequeñas para mí, las puntillas torcidas, yo las tenía que enderezar, el fogón de leña. Tengo otro poema muy bello porque él me decía cuando él se afeitaba, yo tenía que ponerle la mano, él me ponía las barbitas aquí, me decía, vaya, siémbrelas en el fogón de leña y mañana se levanta muy temprano y va a haber puros abuelitos pequeñitos brincando. Ay, Siempre llegué tarde. Me decía, mi hija ya se fue, hora que yo llegara. qué historia tan linda, ¿verdad? Sí. Y la parte literaria, ¿quién diría usted que fue su mayor influencia en esa parte literaria? A ver, eh, por parte de mi papá, había un tío que trabajaba en el periódico La Patria de Manizales. Mi abuelo fue, mm, mi abuelo paterno, un maestro
reconocido, supervisor de educación, estricto en su época. Entonces escribía muy bonito. Mi papá también escribía muy bello. Sí, las personas de esa época, ¿verdad? Que pues como escribían a mano, se tenían que tener muy buena letra, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, y verdaderamente eso parecía que saliera como del alma poder escribir con buena letra. Qué interesante. Sí. Bueno, déjeme le muestro esta imagen. Universidad de Manizales. Allí la llegada a esa universidad fue también como parte de la magia de mi mundo. Yo no pensaba estudiar educación preescolar. Yo de hecho quería estudiar derecho o arquitectura. Resulta que acompañé a una compañera a la universidad y el rector, el coordinador académico en ese entonces me retó y me dice, ¿qué? ¿Y a usted qué le da miedo? Entonces con eso tuve, fui, presenté mis papeles y salían los resultados los domingos en La Patria. Cuando revisé el periódico y salí, pues nada, ese es mi camino y pienso que ese fue el destino y ahí me quedé en la parte de la educación. Y entonces de allí usted empezó a trabajar en preescolar también en Manizales. Bueno, le voy a contar que eso es otra cosa supremamente importante. Yo empecé en preescolar, pero resulta que cuando me fueron a hacer el nombramiento, la secretaria de Educación me dijo, usted por ser licenciada está en capacidad de trabajar en cualquier grupo. Y yo, claro, yo no iba a decir que no. Y me nombraron en primaria. Estuve en toda la primaria, di clases en todos los grupos de secundaria y de hecho el preescolar se me quedó para darle las clases a todos esos grupos, la parte como pedagógica, la parte de manejarlo, más que el mismo preescolar. Y ese trabajo que usted tenía era en un colegio de allá o cómo era eso. Yo empecé en el Colegio Fe y Alegría La Paz en Manizales. Ah, bueno. Después me tocó en Chinchiná 2 años. Después estuve 18 años en el Colegio Integrado La Sultana y cuando a la rectora la cambiaron para el INEM Baldomero San Incano, entonces me llevó con ella, estuve allí 6 años y para finalizar terminé en la institución Fe y Alegría La Paz. En El Cali. último año lo hice allá No, también en Manizales. porque Entonces, Cali fíjese que, está dentro de mis afectos. porque fíjese que usted no tiene acento paisa, habla casi como caleña. María Victoria, déjeme mostrarle esta imagen. La escuela de poesía japonesa Hachidori. En un principio era la sociedad secreta del Haijin. Y desafortunadamente el Shoko se murió en la pandemia. La escuela entonces pasa a manos de otra Shoko y recibe el nombre de Hachidori. Hachidori en japonés es ave pequeña o colibrí. Y me parece que era el nombre perfecto para estos poemas estilo Teikei de estructura 575. ¿Y cómo estudió, cómo llegó usted a esa escuela o a ese colegio? Usted dice que era una entidad secreta, porque verdaderamente uno no oye mucho. Cuéntenos un poquito. Bueno, le cuento que yo siempre, eh, las clases magistrales para mí no funcionan. Entonces siempre estaba en busca de a quién llevar o dónde llevar a los chicos para que el aprendizaje les llegara de una manera más suave y ellos pudieran recepcionar y aceptar todo este tipo de cosas. Mientras ellos se muevan, mientras ellos estén, mientras vean gente diferente, ellos a- acaparan y absorben toda esta información. Un día llevé a unos talleristas y él les empezó a hablar de el haiku. Me gustó el nombre haiku, suena muy bien, muy interesante. Y les hizo un ejercicio y dije, pero esto no puede ser así nomás. Entonces empecé a buscar, me encontré
la sociedad secreta del Hallín en el Facebook. Y pregunté hasta que me salió una señora Pilar Alejos Martínez, española. Ella era sensei de esa escuela. Me recomendó, me recibieron y empecé mi camino de Hallín y Gakushi. El Hallín es el poeta y el Gakushi es el estudiante. Empecé a hacer mi estudio juicioso, autores, estructuras, producción, y fui ascendiendo. Después del Gakushi presenta uno una prueba para pasar a Senpai, que sería maestro de Gakushis, y seguí ascendiendo, estudiando hasta que pude ser sensei de poesía japonesa. Ya era maestra de maestros. Yo podía formar a los senpai y a los gakushi. Vea, pues qué interesante. Y eso también me imagino que eso también se puede hacer en otros idiomas, sin necesidad de hacerlo en el japonés. ¿A usted le tocó aprender japonés? No, uno lo puede trabajar en unos idiomas, en cualquier idioma, pero conservando las estructuras. Esa es una discusión que he tenido con muchísima gente, por ejemplo, que escriben los haikus en español, entonces se pasan de la estructura. Es como si yo cojo un soneto, si yo a un soneto le cambio una sola de sus estructuras, una rima, un acento, deja de ser soneto. Y yo no puedo hacer, bueno, voy a inventarme un soneto moderno y cambiar. Entonces eso es lo que suelen hacer con el haiku, que es el poema más conocido en el habla hispana. Pero es que son muchísimas las formas japonesas. No, pues me parece fabuloso ese aprendizaje tan interesante y que se conoce tan poco. A ver, te muestro esta otra imagen. Sueños alados es mi magia. En el mundo de los humanos, yo soy María Victoria Arce Montoya, pero en mi mundo mágico, yo soy el hada arcoíris. Y como hada arcoíris, quise darles a los niños ese espacio. Uno encuentra mucha poesía infantil combinado en otros libros, pero esta poesía que hay en este libro lleva caligramas y es únicamente para los niños, para los más pequeños, niñas y niños pequeños. Puede trabajarse hasta quinto de primaria incluso, porque tiene juego de palabras, rimas, son cosas cotidianas, cosas que les llaman la atención a estos chiquis. Y ese es mi otro mundo, ese es mi mundo secreto, esa es mi otra escritora. Bueno, a ver, déme, le muestro entonces este otro libro. Sakura Fubuki. Sakura Fubuki es mi tesoro. En él pude plasmar todo ese aprendizaje de la escuela japonesa para darla a conocer, pero para darla a conocer con todo el respeto y el amor, la pasión que se debe trabajar la poesía japonesa. Algunos autores como Borges, Octavio Paz, ellos hablan de aproximación. Ellos nunca hablan de. ¿Por qué? Pienso que la dificultad más grande estuvo en la traducción. Cuando uno traduce una palabra del español a otro idioma o de cualquier idioma al español, cambia las sílabas, cambia la acentuación. Y ahí radicó el error. El poema clásico japonés de estructura 575 tiene unas reglas estrictas, sobre todo el haiku. Es un poema bellísimo con una estructura que no se debe cambiar. Y no se puede hablar de un haiku moderno, porque es que yo no puedo cambiar la estructura. Yo puedo darle otro nombre. Ahora le dicen haiku español. Bueno, pero yo pensaría que eso sería un poema corto, porque no debemos tomar los nombres de otros. Y un ejemplo que yo daba de el soneto, yo no puedo poner un soneto moderno y cambiarle las reglas.
Bueno, pero entonces, basado en eso, en esa filosofía, digamos, de ese momento, esos 10 días, ese arbolito es como un cerezo, ¿qué es? Sí, en español Sakura Fubuki es lluvia de flor de cerezo, pero no Mm, da cerezas, es no, únicamente la flor. El sí. árbol que da las cerezas es diferente. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, no, me parece súper interesante. ¿Verdad que esa cultura japonesa es como tan, bueno, María Victoria, a ver qué me dices de esta fotografía? César Internacional es la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Es una organización que promueve la cultura, la paz, ese intercambio cultural a nivel mundial. Y tuve la oportunidad de hace 2 años de estar allí en un encuentro, hacer una ponencia sobre el diálogo poético entre España y Japón. Justamente Ujú. presenté una ponencia haciendo la comparación entre los poemas cortos en español y la poesía japonesa, y recibí un doctorado honoris causa en filosofía y letras. ¿Su paso por esta institución fue virtual o fue presencial? Inicialmente fue virtual y tuve la oportunidad de estar el año antepasado y el pasado en los congresos internacionales, que son eventos maravillosos. En el primero estuvimos en un castillo donde pudimos compartir con gente de muchas partes del mundo. El año pasado hicimos la ruta del Quijote de la Mancha en Castilla. eh, Además de hacer ponencias, de escuchar recitales, de conferencias magistrales, pudimos hacer este recorrido por estos paisajes y decir, ¿cómo no acordarnos de este nombre, de esos paisajes que recorrió el Quijote de la Mancha? Ah, ¿verdad? Bueno, qué interesante esa forma bueno, de participar y participar en todos estos eventos literarios. Ahora te muestro esta foto. El premio Mar de Cristal en todas las artes fue uno de los reconocimientos en el encuentro del año anterior, de hace Ya. 2 años. Fue una sorpresa para mí porque tenían que inscribirse, la gente tenía que votar, todos los miembros de la asociación tenían que votar. Y pues yo participaba presentando mis trabajos, mis cosas, pero nunca creí que fuera a recibir ese premio maravilloso, ese mar de cristal, que es el premio más importante que entrega César a los escritores y artistas. Bueno, pues muchas felicitaciones porque verdaderamente es un gran orgullo tener a una colombiana ganándose este premio. A ver, le muestro esta última imagen. De las Naciones Unidas recibí también un reconocimiento por mi trabajo cultural, el trabajo con los chiquis, que es de manera virtual y es un grupo que se está moviendo constantemente. Mm. Y decidieron darnos ese reconocimiento por a la paz, porque eso es lo que se promueve con los chicos. Cuando los chicos tienen la oportunidad de estar ocupados, trabajando, expresando, yo pienso que el arte es ese camino hacia la paz. Entonces, cuando hicieron la convocatoria, enviamos todo el trabajo, la página de los chiquis, y les pareció maravilloso. De hecho, esta semana estamos trabajando con el Día del Idioma, el Día del Libro, el Día del Agua, el Día del Niño, el Mes del Artista. Entonces, es una página que está en constante movimiento y es únicamente para los chiquis, para menores de edad. Los chiquis y los chiquis son niños de qué edad a qué edad. Entre los 5 y los 17 años, chicos que están en edad escolar. Bueno, de pronto hay unos más porque nosotros tenemos inclusión.
Entonces tenemos chiquis que están dentro del sistema ya, pero tienen alguna condición especial y allí tienen cabida. Tenemos chiquis de México, de Argentina, de Cuba, de aquí de Estados Unidos, de Colombia, por supuesto, de Perú. Porque en este momento usted está viviendo en Estados Unidos, pero gracias a la posibilidad de funcionar virtualmente, entonces puede dirigir, usted está dirigiendo esta escuela de los chiquis. Y a verle, pero otra pregunta, ¿está abierta a todos los colegios o cómo se inscribe la gente en esta escuela? Bueno, nosotros estamos con el Instituto Nacional e Internacional de la Sociedad de las Artes, INISA. Su sede principal es en México, pero yo tengo la dirección infantil, juvenil y pedagógica. Está abierta para todos los colegios. Yo siempre pongo convocatorias abiertas. Y si alguien quiere participar, las puertas están abiertas. Es solamente que nos contacten y allí estaremos de manera virtual. Cuando voy a Colombia, cuando tengo esa oportunidad de ir, físicamente voy a donde deba ir. Estuve en Cali, en Buga, en Supía Caldas, en el Guamal, en la comunidad del Guamal, allí trabajando con los chicos y esto es fantástico. Bueno, fantástico y además me imagino que en su labor de abuela también pues participa con sus nietos. Claro que sí, tengo a mi nieta participando. Ella está aprendiendo español, pero es muy lindo verla que ella ya empieza a hacer bien y se sienta aquí conmigo y empieza a hacer sus escritos. Entonces ya comienzo a ayudarle a organizarlos y hace sus presentaciones también. Fabulosa esta escuela virtual de la que las personas no saben mucho y es para aprender más que todo a escribir, ¿cierto, Para María escribir, Victoria? para leer. Allí tenemos, hay cabida para todos los niños, los chicos que pintan, ellos hacen sus exposiciones, nosotros les presentamos las fotos, les hacemos entrevistas, los chicos que cantan, o sea, toda forma de expresión artística cabe en INISA. Pues, ¿verdad que es una labor que me imagino que le debe dar a usted mucha felicidad también poderla llevar a cabo? Y pues, ¿qué me queda sino felicitarla y desearle muchísimos éxitos y en esta labor que usted comparte tanto con los niños y con todo el mundo, ¿verdad? Porque también esa parte de la cultura japonesa es algo en que uno debe estar orgulloso de poderlo hacer. Muchísimas gracias, María Victoria, por haberme acompañado en este programa.